¿Sabías que el fin de la Primera Guerra Mundial no fue realmente el final para el Imperio Otomano? Mientras Europa celebraba la paz, este gigante moribundo siguió luchando con la esperanza de renacer, enfrentándose a los aliados que querían borrar para siempre su poder después de más de 6 siglos dominando 3 continentes. ¿Cómo lograron destruirlo en apenas unos pocos años? ¿Y qué secretos se esconden tras su caída definitiva en 1918? Acompáñanos en esta historia increíble y asegúrate de suscribirte y dejar tu me gusta para que juntos descubramos las verdades ocultas que cambiaron el mapa del mundo para siempre. Cuando el mundo creyó que la guerra había terminado, el Imperio Otomano seguía respirando entre cenizas. A lo largo de más de 6 siglos, había dominado territorios desde el norte de África hasta los Balcanes, pero en el comienzo del siglo XX, su grandeza se había ido erosionando como una fortaleza abandonada. Las derrotas en conflictos previos, las rebeliones internas y la presión extranjera habían reducido su poder, y aún así, sus líderes se negaban a aceptar que el final estuviera tan cerca. Mientras Europa firmaba celebraciones tras la rendición alemana en el año 1918, los otomanos aún empuñaban sus armas con la esperanza de revertir un destino que parecía irreversible. Para entender por qué la caída otomana fue tan dramática, debemos mirar más atrás. El imperio había sufrido un golpe tras otro desde el siglo XIX, cuando potencias como Rusia, Grecia, Serbia y Bulgaria fueron arrancándole porciones de territorio. Especialmente el Imperio ruso, heredero autoproclamado de la tradición bizantina, soñaba con tomar Constantinopla y lograr una salida definitiva al mar Mediterráneo. Esa rivalidad amarga se había repetido en varias guerras donde los rusos empujaron cada vez más hacia el corazón otomano, arrebatando Crimea, el Cáucaso y ciudades estratégicas como Kars y Batum, debilitando así el aura de invencibilidad otomana. Este clima de tensión interna y externa aceleró la llegada de los jóvenes turcos, un grupo reformista que en el año 1908 tomó el poder mediante un golpe de estado contra el sultán Abdul Hamid. Sus líderes, conocidos como los Tres Pachás, Enver, Talat y Cemal, querían modernizar el estado y devolverle su grandeza. Sin embargo, sus decisiones pronto demostrarían ser tan ambiciosas como devastadoras. Lejos de evitar conflictos, empujaron al Imperio Otomano a nuevos enfrentamientos, convencidos de que la guerra sería la medicina para recuperar el prestigio perdido. Antes de la Gran Guerra, ya habían sufrido el desastre en Libia contra Italia y una humillante pérdida casi total de los territorios europeos ante la Liga Balcánica. Cada provincia perdida alimentaba aún más la necesidad de demostrar fuerza. Por eso, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el año 1914, el imperio vio la oportunidad de vengar todas sus humillaciones. Enver Pachá, cegado por el sueño de recuperar el Cáucaso y expulsar a Rusia, convenció al sultán Mehmed V de unirse a las potencias centrales y declarar la yihad contra los aliados. Era una apuesta desesperada por una gloria que ya no existía. Una de las campañas más crueles y decisivas fue la del Cáucaso, donde el ejército otomano sufrió una de sus peores tragedias. En la batalla de Sarikamish, a finales del año 1914 y comienzos del año 1915, Enver ordenó una maniobra descabellada: dividir su gran ejército en múltiples columnas que debían rodear a los rusos. Pero la nieve, el frío brutal y la falta de coordinación hicieron que decenas de miles de soldados cayeran congelados antes incluso de disparar un fusil. Fue una catástrofe tan grande que marcó el inicio del derrumbe moral de todo el frente oriental. Como si la derrota no fuera suficiente tormento, la tensión entre el gobierno otomano y los armenios alcanzó su punto más oscuro. Tras acusar a los armenios de apoyar al enemigo ruso, los otomanos desencadenaron deportaciones, masacres y un sufrimiento indescriptible. En ciudades como Van, donde los armenios se defendieron aliándose a los rusos, la violencia escaló hasta niveles que la historia recuerda como uno de los episodios más trágicos del siglo XX. La llegada de los rusos reveló escenarios de horror que transformaron la región para siempre y que siguen provocando controversias históricas hasta el día de hoy. Mientras los frentes se multiplicaban, los otomanos acumulaban derrotas una tras otra en diferentes rincones del imperio.
En el Cáucaso perdieron ciudades clave. Los rusos avanzaban apoyados por tropas armenias y aviación siberiana, y la retirada otomana se convertía en una cadena interminable de muertos, heridos y prisioneros. Al mismo tiempo, en el Mediterráneo, los aliados preparaban una ofensiva gigantesca en los Dardanelos para intentar abrir una ruta hacia Rusia y sacar al Imperio Otomano de la guerra. Esa operación, conocida como Gallipoli, fue una batalla feroz donde, aunque los otomanos lograron resistir heroicamente, su victoria no bastó para cambiar el destino general de la guerra. Sin embargo, aún existía un rayo de esperanza en el horizonte. La Revolución Rusa del año 1917 derrumbó al antiguo enemigo del norte, y el Tratado de Brest-Litovsk permitió a los otomanos recuperar territorios en el Cáucaso que habían perdido décadas atrás. Pareció por un momento que el imperio renacía, que quizás podían redibujar sus fronteras y recuperar dignidad. Impulsados por ese espejismo, las tropas otomanas avanzaron hacia Armenia y Azerbaiyán, conquistando ciudades como Bakú con el apoyo de musulmanes locales. Pero este triunfo duró muy poco. Era tan solo un suspiro antes del colapso definitivo. Cuando Alemania cayó y firmó el armisticio, las esperanzas otomanas también se vinieron abajo. El armisticio de Mudros, firmado a finales del año 1918, obligó al imperio a ceder sus posiciones militares y permitir la ocupación aliada de puntos estratégicos. La derrota era oficial. La era de los sultanes llegaba al final. Constantinopla comenzó a ver tropas extranjeras en sus calles, mientras la población quedaba dividida entre quienes soñaban con resistir y quienes buscaban una salida diplomática al desastre. Pero el final aún se resistía a llegar. Los aliados quisieron desmantelar el imperio pieza a pieza a través del Tratado de Sèvres, en el año 1920, que pretendía repartir Anatolia entre Grecia, Francia, Italia y Armenia. Era un mapa que negaba totalmente la existencia de Turquía. Entonces surgió una figura que cambiaría esa historia: Mustafa Kemal. Él lideró la resistencia nacional turca, rechazó el tratado impuesto y defendió lo que quedaba de su tierra con una férrea determinación que acabaría transformando el imperio derrotado en una nueva república. Mientras los turcos luchaban por sobrevivir políticamente, los conflictos en el Cáucaso continuaban. Armenios, georgianos y azeríes se enfrentaban entre sí por los mismos territorios que rusos y otomanos habían disputado durante generaciones. No existía una paz real. Cada frontera era discutida. Cada acuerdo era temporal. Al final hicieron falta nuevos tratados, como el de Kars, firmado en el año 1921 y ratificado un año después, para cerrar definitivamente una era marcada por guerras encadenadas. Así terminó el Imperio Otomano, no como una caída súbita, sino como un derrumbe lento, lleno de luchas inútiles y decisiones desesperadas. Su derrota no solo reconfiguró Oriente Medio, sino que también dejó cicatrices políticas y culturales que generan tensiones hasta nuestros días. La creación de nuevos estados, el desplazamiento masivo de poblaciones y la lucha por la identidad nacional fueron consecuencias que aún hoy podemos sentir en cada conflicto de la región. La historia demuestra que la caída de un imperio nunca es solo una cuestión militar. Es el resultado de errores acumulados, ambiciones desmedidas y una realidad política que cambia más rápido que quienes se aferran al pasado. Los aliados destruyeron el último gran bastión otomano, sí, pero fue el propio desgaste interno el que abrió la puerta a su final. Ahora que conoces la verdad sobre cómo los aliados desmantelaron al Imperio Otomano en aquellos años finales, cuéntame en los comentarios qué momento te sorprendió más o si sabías lo que ocurrió tras la caída alemana. Recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si quieres descubrir más historias impactantes que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos que la historia casi olvidó.